Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República, deseándoles a usted un feliz año 2019, que todas sus actividades sean muy exitosas para usted y su familia en este nuevo año. Vamos a iniciar República este martes 1 de enero del año 2019, lo vamos a dedicar plenamente para hablar de las condiciones del magisterio en el año 2018 y cuáles son los retos para este nuevo año, para el 2019. Y es un gusto para mí recibir a Israel Montano, de Andes 21 de junio, y también está conmigo Paz Cetino, de Bases Magisteriales. Buenos días, bienvenidos a República, feliz año, bienvenido Israel. Gracias, buenos días, un saludo especial para todo el pueblo salvadoreño, esperando que hayan pasado una feliz año nuevo, así que de parte de Andes, del movimiento pedagógico, va nuestro saludo para todo el pueblo salvadoreño. Gracias a usted por tomar la invitación. Paz, bienvenido, feliz año 2019. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los maestros específicamente y desearles un año mejor que el anterior. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a hacer un poco el balance del año 2018 en función del Magisterio Nacional, principales programas, actividades del Ministerio de Educación, cuál es la posición de sus gremios y de sus asociaciones, y también un poco el tema de la campaña. Y si les parece, iniciemos un poco con esto. Entramos a la fase final de la campaña electoral por la Presidencia de la República y les consulto, ¿los gremios y asociaciones de docentes también han estado en campaña, Israel? Bueno, depende del compromiso que tiene cada uno de nosotros. Por ejemplo, Andes 21 de junio, toda la vida, ¿verdad? Surgimos y nacimos hace 53 años con un pensamiento progresista, ¿verdad? Y nuestra gente siempre ha tenido una convicción de izquierda, ¿verdad? Nosotros, como gremial, como sindicato y como movimiento, tenemos como 3 instrumentos que marcan. El tema del sindicato es estrictamente sindical, el tema gremial es estrictamente gremial, pero para la vinculación política tenemos un movimiento que se llama Movimiento Pedagógico Salvadoreño, que participan los padres de familia, los estudiantes, participan los maestros y las maestras y la comunidad en general. Y hemos tomado la decisión, pues, de respaldar, ¿verdad?, adherirnos a la fórmula de Hugo Martínez y de Karina Sosa. Es más, hemos entregado una propuesta pedagógica alternativa al compañero, a la fórmula, y esperamos, ¿verdad?, en este mes de enero hacer la presentación de esta misma a las demás fórmulas presidenciales, porque consideramos que como educadores, como maestros, ¿verdad?, tenemos la capacidad de poder plantear lo que el país necesita en el tema de educación. Y bueno, hay 4 fórmulas, una de ellas será la ganadora, y consideramos que con cualquiera de los que ganen, ¿verdad?, las elecciones, necesitamos sentar base para que podamos trabajar en beneficio de la comunidad educativa y del Magisterio Nacional. Ok, en función de esta primera reacción de Israel, Paz, le comento, las asociaciones o gremios de docentes también han estado en condiciones de campaña en esta etapa final ya de la campaña presidencial. Bueno, al menos a lo que respecta a mi organización, no. Yo creo que, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, yo creo que los trabajadores en la medida que nos metemos al ruedo político partidario, perdemos dignidad. Y máxime con aquellos partidos que han tenido las suficientes oportunidades para resolver el problema de los trabajadores y no lo han hecho. Yo creo que hay que ser un poco masoquista para adherirse a un proyecto político o a cualquier proyecto político, máxime de estos partidos tradicionales. Los trabajadores hoy estamos en una condición bastante complicada, los maestros terminamos una gestión, una condición paupérrima, y yo creo que no le queda bien al sector docente y más a alguien que se precie de ser sindicalista entrar en esta política partidarista. Así esta consulta, Paz, luego escucho a Israel sobre esto, porque ¿qué tan estratégicos se vuelven las asociaciones y los gremios en la campaña? ¿A qué me quiero referir? Para lograr que sus propuestas o las solicitudes que tienen sean parte de los acuerdos con los candidatos, porque digamos es una etapa de encuentros que tienen las candidaturas a la presidencia con las diferentes expresiones sociales, políticas, educativas, económicas del país. En ese caso, para Bases Magisteriales, ¿cómo ve esta forma o de estos acercamientos que se podrían dar en función de sus propuestas? A ver, la clase política tiene que aprender a respetar a los trabajadores, igual que nosotros los respetamos a ellos. Y sucede que los políticos en este país, sea de la denominación que sean,
se marcan por mentir. Ellos van siempre sobre sus intereses. Al lograr su interés, acomodé el lugar, y si para eso hay que echarte una tremenda mentira, pues te la echan. Hay de aquellos que creen en las promesas. Es que la vida ya nos enseñó. Bueno, ¿y qué nos dijeron a nosotros? Con aquella perversa herencia de la derecha. Que con el cambio nosotros tendríamos mejores condiciones. ¿Y qué ha pasado? Han terminado 10 años. Yo espero que me dé espacio en el transcurso del programa para explicar esa perversa herencia que nunca se resolvió y que solo el nuevo gobierno lo que hizo, el gobierno del cambio lo que hizo es administrar esa mala herencia. Entonces, creo que no es correcto. Uno debe estar en la capacidad y abierto en el momento de que salga electo quien salga electo para entrar a negociar los problemas de los trabajadores, pero no es ético que a mí me vengan a hacer una gama de propuestas mientras consiguen el voto y después uno no existe. Me gustaría aprovechar para tener su reacción sobre esto, Israel, por lo que menciona Paz, que considera que no es ético que en este contexto de campañas las asociaciones, los gremios de docentes estén cercanos, sobre todo a alguna fórmula en particular de la Presidencia de la República, y los sindicatos no deben estarlo. Más bien, cuando ya llega el proceso de elección, viene una etapa de negociación y búsqueda de entendimientos con el sector gubernamental. ¿Cuál es su reacción? Claro, mire, es que como dirigente sindical hay que ser honesto con la gente. Hay que ser sincero con la base. Yo no voy a decir una cosa en público y en la práctica voy a ir a hacer otra. Entonces me vuelvo de doble cara. Y entonces esto es lo que ocurre, porque nosotros si no podemos venirle a decir al pueblo que cuando vamos a la Asamblea Legislativa con una moción, una pieza de correspondencia, ¿sí? Buscamos a los diputados que son afines a nosotros. Entonces, el compañero que nos venga a decir que él no es político cuando lo hemos visto presentando piezas de correspondencia con los diputados de Arena. Entonces, aquí no nos vamos a dar a tol con el dedo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Somos sindicalistas y la educación es eminentemente política. Aquí, si alguien viene a decir que no es político, se está negando él mismo. Se niega. Es decir, ¿cómo voy a decir yo que la educación no es política? Hay que leer a Francisco Gutiérrez, un librito muy pequeño que lo voy a recomendar al público también para que conozcan. Se llama Educación como Praxis Política. El que dice que es neutral lo que hace es entorpecer los procesos. Aquí lo que debemos de hacer es tener la capacidad nosotros de identificar los problemas, unirnos para resolver los problemas, independientemente cualquiera de las 4 fórmulas ganadoras, con ellos vamos a trabajar. Sin embargo, tenemos el derecho que la Constitución nos da como individuos, ¿verdad?, de pertenecer a un partido político y de respaldarlo. Ahora, como sindicato, nosotros no tenemos ninguna alianza con ningún partido político. Como Andes 21 de junio, como movimiento, sí. ¿Por qué? Son 3 figuras diferentes. Movimiento Pedagógico Salvadoreño. ¿Por qué? Porque del seno de la historia puede quedar, ¿verdad?, de dónde surgieron, ¿verdad?, los pensamientos y los grandes compañeros que marcaron lo que es el devenir, el desarrollo y lo que hoy tenemos como Andes 21 de junio. Son 53 años. Yo lamento cuando se me ponen en esa posición los compañeros. Ahora, la realidad de la educación la vamos a debatir, claro, y hay que debatirla con propuestas. Por eso nosotros tenemos nuestra propuesta, porque es necesario la propuesta y después la protesta. Pero yo he visto otros compañeros que van a la protesta, pero no tienen propuesta, que es lo que nosotros aquí debemos poner en la mesa. Muy bien, entonces hemos dado un poco las cartas sobre la mesa y me gustaría que en los siguientes bloques ampliemos un poco asuntos claves en materia de los docentes, las pensiones para los docentes, las garantías en el pago y aumento en el escalafón, las plazas de docentes ante el mercado laboral y cómo pueden ser absorbidos, en este caso por el Ministerio de Educación. Volvemos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Israel Montano de Andes 21 de junio y Paz Cetino de Bases Magisteriales. Lo hacemos un poco de las condiciones del magisterio en 2018 y los retos para este año 2019. Hablemos ahora un poco sobre algunos asuntos claves. Paz, usted mencionaba en el bloque anterior que hay una serie de elementos críticos que hay que observar de la gestión gubernamental en los últimos 5 años y también se puede hacer la lectura de los 10 años, es decir, de la gestión del FMLN en el órgano ejecutivo. Pero si le parece, iniciamos con esto, las pensiones de los docentes. Recuerdo que hace algunas semanas usted estuvo acá con nosotros y nos planteó un poco el panorama también de la situación de los docentes y su situación en el campo de las pensiones, es decir, cómo estarían las condiciones de pensión. Si vamos en concreto con esto, ¿cuáles son los puntos que se deben de trabajar para las pensiones de los profesores y profesoras del sector público? A ver, Carlos, antes de entrar al tema de pensiones, mire, la política es una acción la educación es una acción eminentemente política. Sí. Y cuando nosotros buscamos a que esto se mejore o a mejorar las condiciones de los profesores, estamos haciendo política. Pero eso es muy distinto a que yo me vincule a una política partidarista. Eso es muy distinto. Yo creo que hay un problema en la forma como se conciben las cosas. Y es que aquí hay muchos sindicalistas que en realidad dejaron la agenda de los trabajadores y dejaron la agenda de la educación del país para convertirse en activistas de política partidaria. Y por eso es que están en la condición en que están. Mire, el tema previsional es una herencia perversa de la derecha, hoy con la izquierda. Todos votaron para esa perversidad. Mire lo que hicieron, mire cómo se ponen de acuerdo. Mire cómo se ponen de acuerdo para causarle semejante daño a los trabajadores. Sucede que la privatización del sistema previsional era una obra y gracia de la derecha en este país. Pues cuando el gobierno del FMLN entra en crisis fiscal, se juntan y emiten un decreto, el 787, que en realidad, en primer orden, salvó las finanzas públicas. En segundo orden, mantuvo el negocio de las AFP y a los trabajadores los mandó al fondo, al grado tal, yo no sé si con usted compartí una muestra, así es. Al grado tal que hoy esa vieja forma de actuar de los políticos partidaristas en detrimento de los trabajadores nos dejan con esta herencia. Esta herencia es perversa. Hoy los maestros, los trabajadores de cualquier sector, estamos condenados a seguir en nuestros puestos de trabajo porque a la clase política sí se le ocurrió y hoy andan pidiéndonos el voto y hoy se extrañan porque solo tienen el 10% de la aprobación de la gente y otros extrañados porque no pasan del 30%. En realidad los trabajadores vamos a pasar factura en estas irresponsabilidades. Yo siempre dije, cuando estaban en la discusión sobre el tema de pensiones, me preguntaban, ¿cuál es el mejor proyecto? ¿El de la ICP o el del gobierno? Y yo contestaba sin tapujos, ninguno sirve, porque ninguno me garantizaba a mí por lo menos el 60% en la tasa de reemplazo. ¿Y qué hicieron ellos? Eso no lo tomaron en cuenta. Cuando no se escucha a la gente, los partidos sufren ese drama que están sufriendo, especialmente los dos partidos tradicionales hoy. Retomando un poco las declaraciones de Paz, Israel, ¿cuál es su reacción en el caso de Andes 21 de junio y cómo promueve o qué elementos son fundamentales para la situación de pensiones? Porque justamente, como él menciona, fue un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios para hacer la reforma al sistema previsional que fortalece o por lo menos permite salir del atolladero a las finanzas públicas, pero no garantiza una buena condición de pensión para los trabajadores y trabajadoras. Y en el sector educativo, ¿cuál es la propuesta de Andes 21? Bueno, primero al pueblo hay que hacerle una remembranza histórica, porque a nuestra gente, que aquí tenemos un problema que se les olvida rápido lo que pasa. En 1996 se crea la ley SAP. En el 1998 comienza a funcionar. A los que teníamos menos de 36 años, en esa categoría, en ese momento, ¿verdad?, nos obligaron a que fuéramos parte de las AFP.
bueno, tenían un capital de aproximadamente 300 millones de colones como para salvar y poder avanzar con ese proyecto. Pero en 3 años se lo gastaron. En el 2001 ya estaba la crisis previsional. Y para poder salvar la crisis previsional es necesario nacionalizar las pensiones. Aquí no hay otro remedio. Nosotros, la propuesta de Andes es que hay que luchar por nacionalizar las pensiones y que el pueblo tenga la opción. Yo no digo que hay que eliminar las AFP, hay que nacionalizarlas o resucitar el INPEP y que la gente decida, ¿me voy a afiliar al INPEP o me voy a afiliar a las AFP? ¿Y usted considera que el gobierno o que el FMLN, por ejemplo, está en sintonía con esa propuesta de Andes 21 de junio? Por supuesto, y hoy le voy a decir por qué, porque eso es lo que el gremio, lo que nosotros los educadores queremos, lo que ahora viene la realidad política, porque aquí no se trata de venir a dar clases de política, pero el Estado salvadoreño se compone por 3 poderes, y de esos 3 poderes, el gobierno, el FMLN, solo ha administrado un poder que se llama el ejecutivo. El legislativo y el judicial está en manos de Arena, en manos de la derecha, prácticamente. Ahora, si en 3 poderes, un poder está rodeado por los otros 2 poderes, ¿cuál es la maniobra o el margen de maniobra para avanzar? Digan, cualquiera, yo creo que hasta un niño de primer grado me lo entendería, ¿verdad? Que no, todo lo que el gobierno no ha hecho, el descontento que dice el compañero que tiene la clase trabajadora, que tenemos los trabajadores, porque el gobierno no ha hecho, a la gente hay que aclararle que el gobierno no ha hecho lo que debió haber hecho, porque ha sido bloqueado financieramente en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia. Y para pasar factura, aquí solo hay 2 formas de pasar factura: o votás por Arena o votás por Gana, y es la forma de pasar factura. Entonces, y como los trabajadores estamos, ¿verdad?, en este momento muy dañados, porque realmente, entonces el mensaje que yo doy a la clase trabajadora es que reflexionemos, pensemos, porque a la hora que nosotros vamos a actuar, si nos hacemos indiferentes de un proyecto, de un problema de país, nosotros vamos a colaborar indirectamente para favorecer, ¿verdad?, a cualquiera de los 2 partidos de este momento que están representando la oligarquía salvadoreña. Estamos hablando de los oligarcas. En el caso de nosotros, por ejemplo, hemos hecho un examen de la actitud del compañero Hugo Martínez. Hemos hablado con él, le hemos dicho. Ahora, si eso no ocurre, bueno, el gremio es el gremio, la organización es la organización y es permanente. Tenemos 53 años. Los partidos pueden durar 10, 15, 20 y pueden desaparecer, pero un proyecto sindical, gremial como el de Andes 21 de junio es permanente y debemos de estar atentos. Por eso digo, aquí Andes 21 de junio está claro que en la última reforma que se hizo en el sistema de pensiones se favorecieron a las AFP, se salvó el gobierno del impago, que era la trampa que Arena le había puesto, pero los trabajadores quedamos sin nada. Hay compañeros que cuando hacen su análisis, ¿cuánto les va a quedar de pensiones? 257, 240 dólares, 280. No se van. Tenemos compañeros que han dicho que prefieren morirse en el aula dando clases, pero no se van. Entonces, ¿cuál es el compromiso de Andes? Luchar y generar las condiciones para que se haga y se trabaje una propuesta de una reforma integral de pensiones, porque si nosotros decimos nacionalizar las pensiones, que es el punto central de nosotros, tendríamos que convencer a los diputados, que la mayoría de diputados son de derecha y el negocio de las AFP es prácticamente de su sector. Sería imposible. Para el pueblo salvadoreño hay que cambiar la correlación legislativa en la Asamblea para pensar en nacionalizar las pensiones, como lo pensamos nosotros. Ok, debo hacer una pausa. Al regresar tengo las reacciones de Paz sobre esto, el tema de las pensiones, pero quiero incorporar otros elementos como la situación del magisterio y las acciones que ha hecho el Ministerio de Educación. ¿Cuál es la postura de sus 2 gremiales? Volvemos.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de las condiciones del magisterio con Israel Montano y con Paz Cetino. Tenemos pendiente la reacción de Paz sobre el bloque anterior y la postura que nos daba Israel. Hay un aspecto, es mi interpretación. Veo que hay un punto en común, mejorar las condiciones de las pensiones de los docentes, solo que las vías son distintas para llegar a este. El punto, Paz, es cómo se pueden lograr entendimientos entre las distintas expresiones organizadas de los profesores y profesoras para que en Asamblea Legislativa, donde se toma la decisión sobre esto, se pueda tener eco y hacer modificaciones de los resultados del decreto 787 y la configuración que todavía se mantiene en el sistema previsional. No, yo creo que cualquier gobierno que llegue, cualquier candidato de los que andan ahí pidiendo votos que llegue a la presidencia, este tema no lo va a poder manejar. Este tema es una bomba de tiempo, así como dijo un abogado aquí en este set. Es una bomba de tiempo. Entonces, nosotros vamos a empezar a actuar y a presionar a esta clase política para que corrija ese entuerto. Yo creí que iban a ser un poco inteligentes y lo buscarían a corregir antes de las elecciones, para ver si así se reponen algunos, pero no. Parece que han tomado la decisión de dejarlo hasta después de las elecciones. Yo quisiera, Carlos, tocar este tema en cuanto al problema de los maestros. ¿Cómo cerramos esta administración, Carlos? Y aquí sí voy a ser lo más franco posible, así como me caracterizo en decir las cosas. A ver. Cuando la derecha gobernaba, el escalafón que los maestros tenemos, que va 10, 8, 8, 6, 6, 7. Fíjese que nuestro escalafón es regresivo. Sí. Cuando esa derecha gobernaba, eso era una perversidad. El cambio pasó 10 años y no reformó esa ley. Necesitaba 43 votos. 2. Cuando la derecha gobernaba, el sindicato del colega increpaba de que nuestro bono por el desempeño no era justo. $292 repartido en 2 partes y le entregan 146 cada semestre, de eso recibe 117. Pasaron 10 años y tampoco reformaron ese aspecto de ley. Cuando la derecha gobernaba, era perverso el artículo 33 de la ley de la carrera docente, porque dice que cada 3 años se van a revisar los salarios, no dice que se van a aumentar. Pasaron 10 años y tampoco corrigieron ese mal. Cuando la derecha gobernaba, la composición del tribunal calificador era perversa, porque el ministerio tenía 2 y los trabajadores solo teníamos 1. Pasaron 10 años y tampoco corrigieron ese entuerto. La derecha le dejó, en las últimas administraciones, dejó el IBM, el Instituto de Bienestar Magisterial, un ente autónomo de derecho público. Mire, han pasado 10 años y se sigue mandando a la gente para el seguro social. Fueron incapaces de inyectarle ni siquiera $1 adicional para ese funcionamiento. Y hoy viene un candidato a proponer un hospital. Mire qué ironía. Todo lo que le acabo de mencionar, todo esto que le acabo de mencionar, no lo corrigieron. Estuvieron administrando por 10 años de gracia. De cara a los trabajadores de la educación, administraron de gracia. Entonces, necesitaban tener el poder legislativo y judicial para hacer esto, ¿no? Con 43 votos esto se hacía. ¿Sabe qué no hubo? Voluntad de resolver el problema a los trabajadores. ¿Por qué considera, Paz, ya que lo menciona, que no hubo voluntad? Digamos, son decisiones que se toman en Asamblea Legislativa o en el campo de bienestar magisterial, pues acciones más del órgano ejecutivo, pero el tema del tribunal calificador, que es una competencia que el Ministerio de Educación puede hacer, en algunos aspectos legales pues habrán algunos cambios, pero ¿por qué considera en el campo más legislativo, Paz, que no se lograron estos acuerdos, considerando que el FMLN, con Gana y otras expresiones legislativas podían llegar a algún tipo de entendimiento? Porque conociendo la clase política tradicional de este país, a usted le va resolviendo las cosas a cuentagota, porque en los procesos electorales necesita jugar con las necesidades de los trabajadores. Por eso no han resuelto. Fíjese que mi organización en el año 2014 presentó la reforma a la ley del IBM para que nosotros no transitemos al Seguro Social, porque ya somos un ente autónomo y no tiene lógica de transitar. Siendo presidente de la Comisión de Cultura y Educación, el diputado Jaime Valdés, que ya no es diputado de la República, gracias a Dios, archivó la pieza. Cuando nosotros llevamos el debate a bienestar magisterial para que resolviéramos ese problema, a los profesores
Ellos se opusieron, crearon 8 gremiales más para evitar esa cosa. ¿Por qué? Que en conclusión, ¿qué no hubo de parte del cambio? Del gobierno del cambio. Decisión de resolver los problemas estructurales de los trabajadores de la educación en este caso. Reaccionando entonces, Israel, a lo que menciona Paz, él es muy concreto en varios elementos que menciona, el tema del escalafón, el bono para los profesores y profesoras, las condiciones del tribunal calificador que tiene el Ministerio de Educación y que tiene que ver con la asignación de plazas para los profesores y profesoras del magisterio. ¿Cuál ha sido la postura de Andes 21 de junio sobre estas situaciones? Bueno, en primer lugar, aquí hay que hacer un balance no solo de los 5 años, sino casi de los 10. Habían más de 9,000 maestros de Educo que estaban trabajando por contrato. Hicimos una gestión, se negoció, por decreto pasaron a tener su plaza oficial. Hoy por hoy cuesta conseguir una plaza de maestro y allí fueron más de 9,000 de un plumazo. Pero resulta que el ministerio no hace nada. Allí para que el público valore. No hay nada, pero allí sí hubieron más de 9,000 plazas. Luego, el bono del que él hace referencia, ese bono, para que lo entregaran en los gobiernos de Arena, aplicaban un examen, una prueba que se llamaba la paecita. Si en una escuela había 50 maestros, en un sorteo sacaban un profesor y a él le aplicaban la paecita. Si ese profesor aplazaba la paecita, a los 50 profesores no les daban el bono, eran castigados. Hubieron varios que hasta se murieron cuando se aplicaba la presión por ir a defender al resto de compañeros en una evaluación. Eso por decreto ahora está el bono adicionado al salario de los maestros como un decreto legislativo, es por decreto, nadie te lo va a quitar, nadie lo va. Ahora hemos pedido que haya aumento del mismo, ¿verdad? Y nosotros en nuestra plataforma lo hemos hecho. Luego, el tema que tiene que ver con el tribunal calificador. Mire, nosotros como gremial no somos el ejecutivo, porque es cierto que el colega cuando me ha dicho, no hicieron tal, y nosotros no somos. Yo no me siento parte del gobierno, me siento secretario general de Andes con orgullo y del movimiento pedagógico salvadoreño, no soy miembro del gobierno. Aquí han habido algunos desaciertos del gobierno, sí, claro que han habido, y lo único que nosotros no hemos hecho es hacérselo en público como una tribuna como esta. Se las hemos ido a decir al ministro, al viceministro y a todo, y ahí hemos resuelto los problemas. ¿Por qué? Porque hicimos propuestas. Yo insisto, si tú no haces propuestas, no tienes por qué estar reclamando algo cuando tú no haces una propuesta. Entonces eso para nosotros es muy, ¿verdad? Paradójico, es muy incomprensible que vas a ir a presionar algo cuando tú no propones. Entonces, en ese contexto, nosotros lo hemos hecho como Andes 21 de junio. Han habido decretos de retiro voluntario donde nos hemos puesto de acuerdo con el colega, con su sindicato, ¿verdad? Y con otras gremiales, y hemos hecho. No es cierto que hemos creado gremiales para oponernos. Sí han surgido gremios para fortalecer el movimiento, ¿verdad? El movimiento magisterial, ¿verdad? Así como los colegas, ¿verdad?, generaron en la mesa una correlación con 6, 7 sindicatos, solamente oponerse solo por oponerse. También nosotros hicimos otra correlación con otros 6 sindicatos en la mesa y hemos logrado avanzar. Es más, este año, al inicio de año, negociamos un aumento salarial de $100. Allí ellos no estuvieron porque ellos no están de acuerdo, ellos querían $200 o más. Pero si tú no puedes pedir lo que no, si el Estado está saqueado, no tiene plata, está desfinanciado, y eso no me corresponde decirlo a mí, lo debe decir el gobierno, pero esa es la realidad. Y nosotros no le vamos a exigir un aumento de $300 porque es imposible, pero $100 nosotros consideramos que era viable y por eso ellos propusieron que $50 mensuales este año, $50 este año. No se ha aprobado el presupuesto. Si no se aprueba el presupuesto en la Asamblea Legislativa, esos $50 que en enero, este mes de enero, se tiene que dar, ya estaría en crisis.
Okay. ¿verdad? Debo de hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que abordemos otros temas. Siempre el tema del tribunal calificador, que pueda aclararse, tener sus posturas sobre esto. Otro de los temas que es importante es la inversión en educación, el aumento del presupuesto educativo, que es importante siempre la mención. Y hablemos también un poco de la capacitación y formación de los docentes. Volvemos. Último bloque de esta primera parte de República, de esta discusión que tenemos con Israel Montano de antes 21 de junio y Paz Cetino de Bases Magisteriales. Uno de los asuntos acá, y aprovechar este tiempo que nos queda, este último bloque, Paz, es las condiciones del tribunal calificador. Lo hemos hablado en este espacio, se ha discutido en diferentes medios de comunicación también el hecho de garantizar transparencia y procesos de selección favorables para aquellos aspirantes que quieren estar en el magisterio, ser profesores y profesoras del sector público. ¿Cuáles en estos casos los aspectos que se deben de mejorar para los procedimientos del tribunal calificador? Luego vamos a tener la reacción un poco de Israel sobre esto y luego nos vamos ya con el tema de formación de docentes. A ver, don Carlos, antes que pasemos a lo del tribunal. Sí. Fíjese que los compañeros se han dado a la tarea de tirar esta tabla en las redes sociales. Efectivamente, esto será el salario de los profesores a partir de este año. Sí. En caso de que se apruebe el presupuesto. Con la aprobación presupuestaria. Yo le quité el logo porque no quería hacerle campaña a nadie. Entonces, cuando uno revisa qué es lo que sucedió en esta administración, y por eso es que uno no cae tan bien en esto, pues, pero no puede callar esto. Fíjese que cuando en la administración pasada de don Mauricio Funes, si es que le podemos llamar don, nosotros tuvimos un acumulado en términos de revisión salarial del 20%. Ese fue el acumulado en el quinquenio, en 6 años, del 20%. ¿Cómo estamos cerrando la administración con don Carlos Canjura? En principio nos dieron el 5%, ¿de acuerdo? Y después $100, que son los que plantean aquí. Yo le voy a dar 3 conclusiones sobre esto. ¿Qué significa esta tabla? Es que los compañeros creen que nosotros no sabemos matemáticas, no conocemos la matemática. ¿Qué significa esta tabla? Somos 43.514 profesores. De esos 37.078 profesores no llegaron al 20%. O sea, esta administración nos dejó abajo del 20%. Solo 6.436 profesores llegaron al 20% y un grupito muy chiquito pasó al 21%. Esta es una gran trampa para hacer creer a los profesores que tuvieron un incremento salarial. Si nosotros comparamos esto, y estoy haciendo esa comparación porque el ministro en una oportunidad nos dijo, nosotros estamos comprometidos con ustedes y no les podemos dar menos de lo que les dio la administración pasada. Y mire lo que sucedió. Le repito la conclusión, 37.078 profesores de los 43.000 no llegaron ni siquiera al 20%. Ok, ¿qué sucede con el tribunal calificador? Yo pido a los profesores que hagan números, en base a esta tabla que anda ahí girando, que hagan números. ¿Qué pasó con el tribunal calificador? Por más que nosotros hemos expresado la necesidad de despolitizar partidariamente este organismo, es cuando más se politizó. Si es que hemos regresado, yo recuerdo los años de la democracia cristiana, ¿verdad? De aquella democracia cristiana vieja, que repartía escalafones y daba cualquier cosa. Es que mire el nivel de politización que tiene la educación del país hoy por hoy. A los compañeros no les gusta enfrentar esta realidad. Pero es que nosotros no podemos no podemos hacer de la educación. Yo lo he repetido infinidad de veces. La educación necesita menos política partidaria. Yo creo que la política partidaria es la que necesita más educación en este caso. Pero ese tribunal, para que se haya formado una comisión especial, fíjese usted, en la Asamblea Legislativa, con rango constitucional, que no es cualquier cosa, Carlos. Cuando se forma una
comisión especial para investigar un ente, hombre, entonces hay un problema serio. Y termino con este tema de las capacitaciones docentes. Sí. Sucedió exactamente que en la administración pasada. Yo admiro, así como admiro a los jóvenes que fueron a alfabetizar a las personas Adultos mayores. Yo felicito ese esfuerzo de los jóvenes, porque de veras ahí hay que quitarse el sombrero, pero de cara a los bachilleres que estuvieron haciendo servicio social. El Ministerio de Educación hizo un gran esfuerzo por profesionalizar a los profesores. Son miles de profesores que han recibido capacitaciones, pero exactamente las mismas capacitaciones que se recibían en las administraciones pasadas. Sin crédito académico, Carlos. A mí me decía un profesor, yo me arrepiento de haber estado 3 años metido todos los sábados en capacitaciones, hubiera iniciado mejor la universidad y ya estuviera a punto de llevarme mi título de grado. Pero ahí no hay acreditación de nada. O sea, de cara a la situación crítica de los profesores en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones sociales, económicas, eso no le resuelve el problema a nadie. Ok, ahora en función de eso me gustaría tener su reacción, Israel. Hay 3 elementos de los que mencionó Paz. Empecemos con el tema del tribunal calificador, y una mención que él hace es la politización, en los términos que he utilizado, politización en estas instancias, y las indagaciones que también en la Asamblea Legislativa se han hecho sobre este caso en particular. Bueno, fíjate que es bien lamentable realmente cuando nosotros estamos prejuiciados de lo que ocurre en el tribunal, y yo creo que el colega tiene toda la razón. Hoy sí le voy a dar la razón al colega, ¿verdad?, de sentirse de esa manera, expresarlo de esa manera, porque yo le voy a hacer remembranza cuando el ministro de Educación era, Dios en gloria tenga, a don Jato Asbun, ¿verdad? Él sabe que para ser subdirector del centro educativo donde está no pasó, y fue una negociación para que él lo dejáramos director en ese centro educativo. Entonces, eso lo imagínense. Entonces sí tiene razón cuando él dice que allí se maniobra, que es político, porque él es producto de una negociación política. Cuando a mí se me pidió que hablara con el representante de Andes, para que flexibilizara y lo pasaran, para que él pudiese ser subdirector. Entonces yo tengo que decirlo, porque si yo no lo digo, entonces caemos en que allí todo se hacen negocios en el tribunal, y eso no es cierto. En esta última proceso del tribunal calificador, nosotros hemos sido muy cuidadosos, y yo les aseguro al pueblo salvadoreño, al Magisterio Nacional, que no habrá ninguna plaza cuestionada. Y se los digo y se los vamos a garantizar, porque hay que aprender a trabajar y hacer las cosas con transparencia. Esa es la visión de Andes 21 de junio. Ahora la comisión, yo lamento, porque yo estuve allí en esa comisión, me tuvieron interpelándome en esa comisión, en donde yo lamentaba porque es un craso desconocimiento de lo que se estaba haciendo. ¿Cómo ibas a estar juzgando procesos amañados cuando el proceso ni siquiera ha concluido? Es muy difícil. Entonces uno sentía, por respeto, porque son honorables diputados, uno tiene que aceptarlo. Ese es en el tema del tribunal. Y si hablamos, si le parece, Israel, un poco el plan de formación de formadores, porque es uno de los aspectos que también Paz reaccionaba. Para nosotros estamos de acuerdo y muy conscientes de que se ha hecho un buen papel en ese programa nacional de formadores, de especialistas, pero en el entendido que nosotros tenemos y sabemos cuál es el objetivo de eso. El Ministerio de Educación, los millones de dólares que el ministerio tiene, digamos 6 millones o 5 que gastan para capacitar al Magisterio Nacional, lo que hacen es transferírselo a una universidad privada. La universidad privada contrata a los implementadores y empieza a desarrollar. Ese proceso tiene nombre y se llama privatización encubierta de la educación pública. Y Andes 21 de junio no acepta, no estamos de acuerdo en privatizar la educación. Entonces, si estos especialistas salen, se gradúan y terminan siendo con una capacidad, serían ellos
en el futuro los responsables de capacitar al magisterio. Y ya no tendría el ministerio que pagar millones de dólares a la empresa privada para que vaya a capacitar a los maestros. Esa es la finalidad. Con eso nosotros aceptamos y dijimos, hay que capacitar y especializar a los maestros. Y con eso ellos quedan acreditados para poderlo hacer. Ahora depende quién gobierne para que esto se marche, porque si llega otro, eso lo va a apartar. Allí sí va, el colega tiene razón, ahí de gusto estuvieron especializándose. Pero entonces nosotros tenemos claro, eso, ese es uno de las... Y el otro elemento que yo sí quiero que quede claro, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que como Andes 21 de junio tenemos un compromiso para mejorar la educación, y para eso la educación inicia en el hogar, en la comunidad. Hay que organizar al padre de familia, el maestro, perdimos el vínculo con la familia, hay que organizarnos, hay que estar juntos, hay que educar al niño desde el hogar, a la escuela, las instituciones del Estado, para que mejoremos la educación. Por eso estamos proponiendo una asignatura o un programa que se llama Ética, Probidad y Transparencia, para que en nuestro sistema educativo tengan mejores condiciones para la población. Me resta un minuto, quiero 30 segundos para tener el mensaje final de Paz, 30 segundos para el mensaje final de Israel. Paz. Fíjese de que el compañero viene desde hace muchos años haciendo una acusación que me parece perversa, poco ética. Porque si alguien ha tenido y ha manoseado el tribunal calificador en los últimos 10 años, es él. Y cuando él dice que yo no pasé una prueba, si él tuviese esa prueba, la hubiera traído hace rato a un canal, y nunca la ha traído. En ese momento, debes recordar, yo era dirigente sindical, y al tenor del artículo 47 de la Constitución y los tratados internacionales, a nadie se puede desmejorar. Yo me sometí al concurso, así, modestia aparte, yo he pasado el nivel 1, el examen del nivel 1, no me extraña cualquier tipo de examen. ¿Qué es lo que sucede? Que los compañeros, mire cómo se expresa, nosotros hemos sido muy cuidadosos con este último concurso. Es que ellos están manoseando ese tribunal, y eso no lo digo yo, esa es la percepción de la gente. ¿Sabe? Yo termino con esto. ¿Sabe cuál es la percepción de los trabajadores de la educación en este momento? Ya no vamos a resolver nada. Estamos ansiosos de que esta administración termine. 30 segundos para cerrar. Gracias. Bueno, el compañero, ¿verdad? Le dije que el pez por su boca muere. Resulta que por el hecho de ser sindicalista, yo tengo que, gane o no tenga las competencias, sí o no, tengo que tener un cargo, que me parece perversa esa situación en un sistema educativo donde nosotros solo por ser sindicalistas no debemos estar en algo. Ahora, por último, quiero concluir, amigos, maestros, compañeros, Andes 21 de junio tiene propuestas para que trabajemos. Hay que luchar por las pensiones, trabajemos nosotros estamos haciendo una propuesta para garantizar que haya una reforma curricular, que ya tenemos la propuesta, elementos importantes para mejorar los salarios de los educadores y a través del fortalecimiento de nuestro movimiento pedagógico salvadoreño, ¿verdad? Vamos a estar en próximos programas, espero yo que nos llamen para que discutamos el contenido que tiene la propuesta pedagógica alternativa que estamos dando a conocer en este momento. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Israel, Paz, ha sido un gusto, nos volveremos a encontrar y vamos a debatir las propuestas y las plataformas que ustedes tienen. Es importante que sea de conocimiento público. Estoy seguro que la audiencia ha estado a la expectativa de este debate que hemos tenido en el transcurso de la primera parte de República. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos ofreciéndole temas de la realidad de nuestro país y vamos a hablar un poco sobre las actividades del Fondo Social para la Vivienda, principales políticas desarrolladas en el año 2018 y también las perspectivas para este año 2019. Y es un gusto para mí recibir a Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. Buenos días, presidente, bienvenido, feliz año y qué gusto que nos acompañe en República. Carlos, muchas gracias, muy buenos días. También un saludo especial a todos los televidentes de Canal 33 y por supuesto todo el personal que está involucrado en este gran canal. Siempre contento de compartir con usted acá este set y también obviamente contento porque siempre traemos información importante para la población salvadoreña. No, gracias a usted por tomar la invitación y justamente lo vamos a dedicar en este segmento para hablar un poco sobre el trabajo del Fondo Social para la Vivienda y si lo vemos en el último trimestre del 2018, por ejemplo, que vale la pena mencionarlo, presidente Chévez, a partir desde noviembre del año 2018, el Fondo Social pues amplió un poco el monto de financiamiento. Tenemos entendido que el monto es $150,000. Amplíenos un poco por qué razones decidió el Fondo Social para la Vivienda aumentar este monto para el financiamiento. Cómo no, bueno, uno de los temas importantes de este último trimestre, tal como lo dice Carlos, fue la decisión que tomamos como Junta Directiva y también como Asamblea de Gobernadores de ampliar el techo del crédito para el Fondo Social. Lo subimos a $150,000. ¿El por qué? Obviamente sin perder el enfoque social, el rol social del fondo, que estamos con programas, diríamos, muy dedicados a la familia más vulnerable. Así también nos hemos preocupado en ampliar el techo para atender a las familias con ingresos medios. Obviamente esto tiene para nosotros una connotación importante. En primer lugar, usted sabe que lo que es producción de vivienda nueva de interés social ha bajado y los constructores están ahorita en una estrategia que me parece también muy importante, que es la construcción de condominios de apartamento en altura. Esto obviamente se sale un poco del techo que nosotros teníamos de hasta $125,000. Nos solicitaron, nos pidieron el apoyo y esto va también en conjunto al apoyo que nos han pedido nuestros hermanos en el exterior, que pudiéramos ampliar un poquitito el techo del crédito y esas son las dos razones fundamentales. Creemos que también a las familias de ingreso medio, Carlos, es de darles a aprovechar también las condiciones del Fondo Social para la Vivienda y eso pues está respaldado con la Constitución de la República, donde establece que el Estado es responsable que el mayor número de salvadoreños dispongan de una casa propia. Seguramente una de las preguntas que serán las personas que nos sintonizan en este momento, presidente Chévez, es si esta nueva monto de financiamiento también se aplica a los programas de crédito que el Fondo Social para la Vivienda ya tiene o solo es para nuevos créditos o nuevas actividades que se van a realizar. Por ejemplo, si estamos hablando de Casa Joven, Vivienda Cercana o el programa de vivienda en altura, si nos comenta un poco si estos programas también van a ser favorecidos por este monto de financiamiento. Sí, en primer lugar, obviamente el programa Vivienda en Altura, que ahorita está como un programa piloto, va con condiciones especiales, Carlos, y para poder hablar un poquitito de este tema, quiero darle las condiciones más sobresalientes. Sí. Obviamente este programa o este incremento del techo del financiamiento es para todas las líneas de crédito que nosotros tenemos, como es vivienda nueva, vivienda usada, compra de lotes y también construcción de vivienda. El programa Vivienda Cercana, pues obviamente es una de las razones por las cuales hemos ampliado este techo y para conocimiento de la población vamos a dar quizás las condiciones más especiales de este programa. Sí. Es un programa, ya dijimos, monto hasta $150,000, plazo 30 años, tasa de interés el 7,99% interés anual, la prima del 5%, esto implica que el fondo le estaría financiando hasta el 95% del valor del apartamento o de la casa que la familia o el prospecto del Fondo Social estime conveniente comprar. Esto obviamente es para el sector formal. Por principios de inclusión atendemos también al sector informal o sector de ingresos variables para nosotros como Fondo Social
y ahí obviamente cambia un poquitito las reglas de juego. Tenemos siempre los $150,000 a 25 años, ya baja 5 años, ¿verdad? La tasa es del 8.99, sube un punto, y la prima sube al 8%, 3 puntos arriba del 5% para el sector formal. Eso implica que el fondo le estaría financiando hasta el 92% del valor del apartamento de vivienda, que son condiciones todavía muy especiales, especialmente para el sector de ingresos variables, que de repente es un sector que la banca tradicional pues, o comercial atiende muy poco. Esto es, diríamos, en cuanto al plan piloto del programa Vivienda en Altura. Todo condominio arriba de 3 niveles y arriba de $50,000 hasta $150,000 aplica en este plan, en este programa piloto. También es de hacer notar, Carlos, que el Fondo Social no pierde con esto la visión, la razón de ser del fondo, porque hemos dado a conocer 2 programas importantes, como es Casa Mujer. Casa Mujer es un programa especial para la mujer jefa de hogar, para la mujer madre soltera y para la madre viuda. Condiciones especiales, imagínense el 4% de interés anual, eso implica una tasa subsidiada por el Fondo Social para la Vivienda. Esta tasa no la da ninguna institución financiera. La condición del 2% de prima, eso implica que le financiamos el 98% del valor de la vivienda. Aquí sí hay un límite en el monto del precio de la vivienda, hasta $50,000, y con la madre soltera, ya sea ella sola o con 2 personas, familias de ella que también tengan que ser mujeres, el ingreso también está limitado hasta $1,000. Es un programa que va exclusivamente, y así lo hemos analizado y este servidor así lo ve, es un programa, Carlos, que si no es a través de nuestro gobierno y a través del Fondo Social para la Vivienda, a este nicho del personal femenino sería casi imposible poderle dar un techo seguro a sus hijos y a sus seres queridos. Debemos de hacer una pausa, presidente Chévez, pero al regresar me gustaría que ampliemos otros programas de las actividades del Fondo Social para la Vivienda. También tengo entendido que una de las tareas más recientes es su apertura de ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en consulados en los Estados Unidos. Poco qué tareas y qué servicios ofrecen, y estoy seguro que hay personas que nos sintonizan a través de redes sociales que están a la expectativa de estas propuestas y ofertas del Fondo Social para la Vivienda. Y también hablemos un poco la dinámica que tiene el sector de construcción y cómo esto también puede favorecer para las viviendas de carácter social. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Tomás Chévez, presidente del Fondo Social para la Vivienda. En el primer bloque él nos comentaba un poco algunas de las actividades más recientes del último trimestre del 2018, y en este lo vamos a dedicar a hablar un poco de las expectativas que se tienen para el cierre, en este caso de gestión gubernamental, pero lo que se estima para el primer semestre del 2019. Y otro de los aspectos que vale la pena que lo hablemos, presidente Chévez, es las aperturas de nuevas ventanillas que tiene el Fondo Social para la Vivienda en distintos consulados. Coméntenos un poco la iniciativa de estas ventanillas, qué servicios ofrecen y qué facilitan, por ejemplo, para la población de salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran en los Estados Unidos. Bueno, la mayor parte de programas del Fondo Social, Carlos, están basados en el Plan Quinquenal de Desarrollo de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén. Si usted recuerda, él mencionaba hay que darle prioridad a los jóvenes. Surgió lo que es el programa Casa Joven, que ha sido un programa muy, pero muy exitoso. Ahorita, según las estadísticas que tenemos acá, Carlos, más de 5,263 jóvenes ya, como entendieron, aceptaron las condiciones del fondo. Tenemos una inversión con ellos arriba de los $99.4 millones, que es una inversión importante en la juventud. Recordemos
que esta línea va para jóvenes entre 18 a 25 años de edad, prácticamente cuando está iniciando a trabajar el joven. Lo que es Vivienda Cercana, que es el programa que estamos impulsando con nuestros hermanos en el exterior, aquí realmente también nuestro presidente dijo, acerquemos los servicios financieros del fondo a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos en el exterior. En ese esfuerzo, Carlos, ya tenemos 3 ventanillas abiertas. En el exterior la primera en Los Ángeles, California, siempre en el Consulado de El Salvador, tiene año y medio de estar funcionando. También después abrimos el 12 de septiembre en Long Island, Nueva York, la segunda ventanilla. Y la tercera que recientemente quedó abierta es en Maryland, en Silver Spring. La tercera ventanilla, vamos con una cuarta ventanilla antes de cerrar la gestión, primero Dios, en marzo, abril, la estamos abriendo en Houston, Texas, para dejar 4 ventanillas abiertas para atender a nuestros compatriotas. ¿Qué servicios, qué información vamos a dar ahí? Que es la pregunta que usted hacía. Sí. Toda la información de las líneas de crédito y los programas especiales que tenemos, especialmente el programa Vivienda Cercana, en una forma personalizada, así como estamos hablando aquí con usted, así se van a atender a nuestros compatriotas. Hay una cosa que yo explico, una cosa que anteriormente era sumamente difícil para nuestros compatriotas, cuando usted le decía, mire, si usted no puede viajar a El Salvador, tiene que dar un poder a un familiar o un amigo de confianza para que lo represente tanto en el proceso tramitológico como a la hora de firmar el crédito. Era como juntar el cielo y la tierra para nuestros compatriotas. Decía, mire, ¿cómo hago desde aquí, verdad? Hoy en la ventanilla, Carlos, tenemos todos los formatos. Ahí en el consulado tenemos el apoyo de todos los abogados, y lo que antes era difícil para nuestros compatriotas, hoy se ha vuelto lo más fácil de cumplir. Obviamente también información de si ya inició su crédito, darle la información en qué estatus se encuentra, si tiene su crédito en mora, cómo ayudarle y cómo darle las condiciones para que ponga su crédito al día. Obviamente los requisitos fundamentales para esta línea de créditos, Carlos, es presentar sus documentos personales y poder identificar cuál es su estatus migratorio, cuál es su récord crediticio y obviamente demostrar los ingresos que percibe, ya sea en forma de salario o algún negocio pues que tenga el compatriota. Es así como en esta línea ya hemos atendido, Carlos, a más de 2012 compatriotas con igual número de crédito, con una inversión que supera los $56 millones. Este es un segundo programa. También el programa Porticrédito, que es donde le permitimos a la familia o al prospecto o al potencial usuario de que ahorre la prima de su casa, porque en el sector de ingresos variables, al sector que nosotros atendemos, que es de más bajos ingresos, cuando van a firmar la casa, uno de los problemas es la prima de la casa. Aquí con este programa le facilitamos, ya que en 8 meses, 10 meses, 18 meses como máximo ellos pueden ahorrar la prima de su casa, se simula la cuota que tiene que pagar y eso tiene que irlo pagando mensualmente. Eso demuestra la capacidad de pago y también pues le permite ahorrar la prima de su casa. Aquí atendimos, imagínense, una cantidad importante en esta línea de crédito, que la tenemos a Porticrédito, a más de 2,000 usuarios en el sector de ingresos variables, con una inversión arriba de los $43.4 millones. Todos los programas son especiales y sumando a los 2 últimos programas, que es uno, el de vivienda social, que está basado en la vivienda recuperada del fondo, que ven condiciones especiales, 30 años, cero prima, se financia el 100%, tasas de interés diferenciadas desde el 3% al 6%, que es la máxima en este programa, y obviamente se simulan las cuotas y de repente a la familia, porque son familias que de repente viven en un mesón, les sale más barato estar pagando su propia casita y darle seguridad a sus hijos, que estar en un mesón, pues obviamente en condiciones
diferentes a estar viviendo en su casa. Ya como lo menciona el presidente, un poco la necesidad y una de las demandas y derechos necesarios que se puedan sufragar en una sociedad es el acceso a una vivienda digna, y a través de los programas y proyectos del Fondo Social hay una alternativa muy marcada, y usted nos ha hecho una descripción justamente de estos programas. Le comento sobre algo que también vale la pena y me gustaría tener su postura sobre ello, es si el Fondo Social para la Vivienda está considerando dar financiamiento, por ejemplo, o apoyar ciertos proyectos de cooperativas de vivienda. Por ejemplo, tenemos el caso del Centro Histórico en San Salvador, en donde se han asentado algunas, han obtenido, entiendo, un par, han tenido alguna personería jurídica, ya ha llevado un proceso legal, y que tanto puede ser apto a un crédito debido a que la banca comercial no le va a ofrecer buenas condiciones o le va a ofrecer una tasa de interés muy alta. Entonces, ¿cómo se ve el Fondo Social? O no le da el crédito. O no se lo da. Claro, sí, mire, estamos contentos. Ese programa está desde hace algún tiempito ya diríamos en proceso en el viceministerio. Conozco el programa. Hay alrededor de 12 millones de euros ya listos para comenzar como capital semilla para comenzar este plan diríamos, de reactivación, de modernización del centro histórico. La idea es que sean torres de apartamentos y en la parte de abajo pues establecer locales comerciales para que la misma persona, como son cooperativas, sí, las mismas personas puedan tener su actividad económica en la parte de abajo, centros comerciales, y pues obviamente del segundo piso en adelante pues tengan ellos sus viviendas. Contestando específicamente su pregunta, lo más seguro es que sí, Carlos, estemos apoyando este proyecto, porque si bien es cierto, es a través de cooperativas, no van a tener la capacidad de financiar, pues obviamente todo el proyecto. Para nosotros va a ser sumamente interesante y es obviamente el enfoque social que nosotros tenemos, y consecuentemente lo seguro es que vamos a estar apoyando este programa que va a dar un cambio de imagen de nuestro centro histórico. Yo siempre digo, yo conocí el antes y el después, y obviamente en el transcurso que Perú se estaba cambiando su centro histórico, y del Perú anterior a lo que tenemos ahora es una diferencia kilométrica. Yo creo que hay que hacer esfuerzos extraordinarios como gobierno, con los apoyos de las instituciones de gobierno, instituciones financieras, para poder lograr desarrollar ese proyecto y darle verdaderamente una vida al centro histórico de San Salvador. Para el cierre de la gestión gubernamental, presidente Chévez, le consulto cuál es un poco en esto que hemos hablado de financiamiento, apoyo a las cooperativas de vivienda, sobre todo en el centro histórico, ¿qué se espera tener por lo menos en los primeros 6 meses del 2019? Bueno, mire, hemos hecho un acercamiento con todos los constructores. Si bien es cierto, muchos de ellos están construyendo condominios de apartamentos. Para el año 2019 hay una expectativa muy buena de producción de vivienda de interés social. En la zona oriental se van a producir no menos de unas 800, 900 viviendas. Sí. Hay un programa de 1.200 viviendas con 3 tipos de vivienda que se le va a dar a la zona oriental un impacto económico importante. En la zona occidental de igual manera hemos recogido información de proyectos que algunos ya se están desarrollando. ¿Qué quiero decirle con esto? Si bien es cierto, la vivienda de interés social ha bajado en el año 2016, 2017, creo yo que los constructores ya notaron que el apoyo que el Fondo Social les da en este sector es importante. Nosotros siempre decimos, el sector de la construcción es nuestro aliado estratégico, porque si hay vivienda de interés social construida, nosotros podemos entregar vivienda a la familia salvadoreña. En ese sentido, creo que el 2019 además hay una expectativa de un proyecto, Carlos, de 5.500 viviendas de interés social que hay como un asocio, sí, o una coinversión de desarrolladores locales con inversionistas externos que están interesados en invertir en El Salvador y venir a producir vivienda de interés social. Si eso se da, a partir del 2019 al 2020 va a ser un éxito en el quehacer del Fondo Social para la Vivienda. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado, presidente Tomás Chévez, y estaremos a la expectativa del trabajo del Fondo Social para la Vivienda en el transcurso del 2019. Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar para que nos comente cómo va el trabajo, no solo de la institución, de los proyectos que se están haciendo en vivienda con corte social, y también las expectativas que se tienen, sobre todo de los proyectos a mediano y largo plazo. Gracias por habernos acompañado. Cómo no, muchas gracias. Decirles que el Fondo Social
está en las mejores condiciones. Hoy es cuando tenemos una institución sólida económicamente y financieramente hablando, Carlos. Tenemos una disponibilidad para poder atender toda la demanda de vivienda que pueda estar necesitando la población salvadoreña. Así es que muchas gracias. Invitar pues a los salvadoreños a que se acerquen al Fondo Social, que hagan uso de todos los, diríamos, herramientas electrónicas que tenemos para informarse de cómo estamos y qué podemos hacer en el Fondo Social para ellos. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Feliz año y espero que sea con mucho éxito este año para todas sus actividades. Gracias por habernos acompañado. Igual, y a ustedes también, amigos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República.